se termina el mercado de la Kings League. Por fin llegó a su fin la primera edición del mercado de la Kings League. Para muchos, muchas personas que quizás se sentían agobiadas de tanto contenido en cuanto a la Kings League y sobre todo en cuanto al mercado, hoy da por finalizado de manera oficial esta primera edición del mercado de fichajes del torneo de categoría masculina creado por Gerard Piqué por allá en noviembre, que comenzaba a oficializarse por allá con su primer draft a finales de diciembre, específicamente el 27 de diciembre, que llegó a comenzar lo que fue su primera temporada el pasado 1 de enero. Después, el pasado 26 de marzo teníamos lo que era el primer campeón de la Kings League, el Barrio de Adri Contreras. Ya en febrero se venía hablando de lo que era el mercado de la Kings League. Comenzaba de lleno lo que era el mercado de la Kings League por allá el 3 de abril, con esa ya histórica primera ventana en donde se empezaban a dar los primeros clausulazos, en donde mucha gente se empezaba ya a familiarizarse con terminologías, acuerdos, traspasos, clausulazos de varios equipos. Empezaba a entender un poco más lo que era la normativa en torno a este mercado de la Kings League creado por Gerard Piqué y Oriol Querol y todo el equipo que está detrás del tema Kings League. La gente empezaba a entender de qué iba, cómo era que se realizaban los traspasos, las transacciones. En la primera ventana, recordemos que eran solamente temas de puros clausulazos los que se podían aplicar. Después, en la segunda ventana, que comenzaba el 10 de abril, era que comenzaba a dársele play a partir de lo que era el 4 de abril, inicio de la segunda ventana, hasta su cierre el 10 de abril, lo que era darle tema a lo que eran los acuerdos de entre equipos. Empezaban a formarse los famosos pactos, así como lo determinaban los presidentes de la Kings League. Empezaban esas negociaciones tras bastidores con el objetivo de no dar a conocer mucho de lo que realizaban. Algunos se empezaban a molestar, que no les cuadraba esa manera de negociar, pero lo cierto es que venía frenéticamente ese mercado de la Kings League, recordando que llegábamos después del cierre de la segunda ventana con prácticamente el 51% de los movimientos ya hechos. O sea, mucha gente empezaba a criticar de que, oye, el dinamismo quizás del mercado de la Kings League no es del todo divertido, porque se mueven muchos jugadores y todavía quedan 2 semanas de mercado. Había gente que ya, el fanático ya de los equipos, que empezaba a reclamar de que no veía con buenos ojos esa salida prácticamente completa de equipos, y era el ejemplo que se daba con el equipo de los Troncos Fútbol Club de Perchita, quien se convertía en el cierre de la segunda ventana en el primer equipo que de manera oficial le había dado salida al 100% de sus jugadores. En ese cierre de la segunda ventana, el equipo de Perchita ya automáticamente quedaba con el 100% de sus jugadores con salida ya del equipo origen, que en este caso eran los Troncos Fútbol Club. Y ya había otro equipo que habían quedado cansado cierto porcentaje. La gente empezaba a criticar el hecho de que se fueran jugadores claves de los equipos, tuvieran salida. Se empezaban a generar debates de que ese tipo de cosas se deberían empezar a tratar o reglamentar para lo que vendría siendo el próximo mercado, con el objetivo de no tener salida de jugadores, como decir, más importantes del equipo. En este caso nosotros empezamos aquí a debatir y empezamos a traer aquí al debate lo que era nuestra idea del jugador franquicia, esa idea sacada de lo que vendría siendo los deportes,
de estadounidense que tienen esa imagen de jugador franquicia, un jugador de identidad del equipo. Hablábamos de posibles acuerdos plurianuales, en este caso basados en lo que vendría siendo 2 o 3 splits con el objetivo de sacar a ese jugador del mercado y que en el próximo mercado no estuviera el presente, pero sí los demás, pero tú salvar por lo menos un jugador que lo pudieras denominar como jugador franquicia. Se llamaba ese debate, porque la gente ya no veía con buenos ojos de que jugadores que quizás les gustaba que estuvieran en su equipo, que algunos fanáticos ya, a un punto de vista más extremo, ya los consideraban como parte del equipo, parte de la identidad de equipo, y les molestaba ese hecho de que hubiesen plantillas que a lo último terminaban saliendo al 100% y perdían prácticamente a sus jugadores clave. Entonces vimos ejemplos como lo de Dani Pérez en Aniquiladores Fútbol Club, lo de Roger Carbó en el equipo de Sayan, lo de Edgar Álvaro en los Troncos Fútbol Club, lo de Gabriel Sichero en Porcino, lo de Ian en Últimes Móstoles. Así podemos ir poniendo poco a poco ejemplos tras ejemplos, de Mario Reyes en la última semana con Rayo de Barcelona. Para el Pío Fútbol Club lo que pasó hoy con Paufer, que otro, el Barrio, que terminó, que fue el primero que empezó a sentir lo que era el golpe de dinamismo del mercado de la Kings League con ese clausurazo que le aplicaba el equipo de los Bullers a Pablo Beguer de 72 millones, y después su salida, después que vino con Cristian Ubón y empezaron a salir todos esos jugadores que fueron campeones, llegando prácticamente a tener una salida casi al 100%. Solamente un jugador se terminó salvando del equipo del Barrio de Erich Ortega. O sea, solamente un jugador es el que tendría la chance de revalidar un título con el mismo equipo. No es lo mismo ganar ya 2 veces la Kings League como lo pueden hacer varios de los jugadores del equipo del Barrio que están ya desplegados en los distintos equipos de la Kings League, como es el caso de este último jugador, que pudiera ser el único que revalide un título con el mismo equipo. Así también teníamos en cuanto a Gigante, también lo que fue la salida hoy de Luis Alsina. Recordemos, su jugador insignia, el primero que eligió Gerard Romero en el pasado draft de la Kings League del 27 de diciembre. Teníamos también el tema de los Bullers con la salida de Joan Poch. O sea, cada quien tuvo su jugador importante que tuvo salida. El equipo de 1K que terminó siendo desarmado en lo que fue la tercera y cuarta ventana de mercado, y hasta podríamos hablar de la quinta ventana, esa ventana extra que se dio hoy. También el equipo de Casillas fue terminando desapareciendo jugadores de su plantilla original, entre lo más fuerte lo que fue lo de salida de Marcel Roche y lo que fue la salida de Marc Plumins, entre otros, bueno, el Kun Agüero con el Kun Sport, con la salida de Carlos Torrenbó. Y en sí, ya creo que abarcamos a que fueron todos los equipos que tuvieron de una u otra manera una salida importante de alguno de sus jugadores que consideraban clave, pero que igualito vamos a estar repasando después. Pero todo el mundo se vio afectado. Quizás solamente 3 equipos terminaron viendo afectados al 100%, pero si sumamos los equipos que están al 90%, podríamos prácticamente 90-80%, podríamos decir que más de un 80% de los equipos de la Kings League se terminaron viendo afectados casi en su totalidad en lo que fueron sus jugadores de plantilla original, que fueron seleccionados en aquel primer draft celebrado el 27 de diciembre. Ya quedará en el pasado lo que se registró en este mercado, lo positivo, lo negativo. Estaremos ahí sacando y estaremos ahí hablando en torno a ese tema. Lo importante quizás es que ya teniendo este antecedente, este mercado de la Kings League, ya por lo menos para lo que vendría siendo el tema de la Queens League,
ya llegue un poco más limpio, un poco más trabajado, lo que vendría siendo el reglamento del mercado, con el objetivo de no volver a repetir esto que pasó en el mercado de la Kings League y que quizás mucha gente no le terminó agradando, y que no sea una repetición en el mercado que venga. Del mismo modo, repasando lo que era todo el tema de la economía King, para que quizás no conozca del todo, recordemos que el mercado de la King League comenzaba con una economía que en su totalidad movía 1.200 millones de euros virtuales. En toda esta ventana que se dio desde el 3 de abril, primera ventana, 10 de abril, cierre de segunda ventana, 17 de abril, cierre de tercera ventana, 24 de abril, hoy, cierre de la cuarta ventana, y ese tiempo extra de 15 minutos de quinta ventana que se dio el día de hoy, recordemos que se movilizaba en torno a lo que era una economía virtual, 1.200 millones de euros virtuales. Todos los equipos comenzaban con un presupuesto fijo de 100 millones de euros virtuales para cada uno, y ahí comenzaba el movimiento de fichaje, teniendo en cuenta que tenías como precios fijados por los equipos, las cláusulas, en los cuales cada equipo tenía 300 millones para poner cláusulas, y ahí fue donde comenzó quizás todo el inconveniente de que quizás muchos equipos no terminaron de entender de que sí o sí, una vez que se diera una cláusula pesada, automáticamente esa iba a empezar a mover todo. Y quizás ese tema de perder mucho tiempo en darle a uno u otro jugador un tipo de cláusula, un tipo de monto en cuanto a su tasa, al final no iba a marcar tanta la diferencia de querer o no de que un jugador se pudiera mantener en un equipo. Quizás la diferencia lo ibas a generar era de acuerdo a cómo marcabas en cuanto a dinero que le habías puesto a un jugador, cómo marcabas en lo que era el ingreso que podías tener como equipo para tú después ir en pro de de nuevos fichajes, de nuevos movimientos, y en pro de saber cuánto era lo que tenías como objetivo después, que quizás fue lo que a lo último terminaron entendiendo muchos equipos que reaccionaron tarde, de que terminaron fue apostando a, bueno, vamos a terminar con un buen presupuesto con el objetivo de tener un colchón bastante importante para lo que es el tema de jugador número 13, para lo que es el tema de compras de cartas de la liga, para lo que es el tema de la cuestión de los horarios, para lo que es el tema de las sanciones, desde el punto de vista, recordemos, de sanciones desde un punto de vista de actitudes antideportivas, ya que las amarillas y rojas no van a tener montos en cuanto a pago de sanción. O sea, amarilla y roja van a existir como toda la vida, lo único es que no van a tener un monto en el cual un equipo tenga que pagar, sino el monto a la hora de una sanción es desde el punto de vista de una actitud antideportiva. Y con ese panorama era que comenzábamos el mercado de la Kings League. En ese pasado 3 de abril, en donde comenzaban cada uno de los equipos a dar clausulazos, y la rueda empezaba a moverse con aquel clausulazo que daba el equipo Buller Team sobre Pablo Beguer, jugador del Barrio, en los cuales pagaban 72 millones de euros, y era como decir la bomba de esa primera ventana con la que se iniciaba todo, y con la que por lo menos equipos que empezaron a entender quizás de que esto iba a ir a 100 kilómetros, más de 100 kilómetros por hora, y que si no se despertaban, no reaccionaban al tiempo, iban a llegar tarde a la hora de elegir buenos fichajes. Y entonces vimos las reacciones muy buenas por parte de equipos como el Barrio, equipos como Últimas Móstoles, equipos como el Porcino Fútbol Club. Creo que fueron los primeros que reaccionaron a tiempo y consiguieron muy buenos fichajes. Por la otra parte vimos equipos que no reaccionaron a tiempo, que tardaron en ver cómo era este tema del mercado, quizás no lo entendieron, o quizás tenían todavía la esperanza
de que no se iba a ver tanto movimiento de jugadores y teníamos ejemplos como fue el del 1K Fútbol Club, el del Cuni Sport y en el caso también podríamos meter al Pío Fútbol Club, que fueron en sí los últimos que terminaron reaccionando. Pero que bueno, a lo último te pudieron, como decir, pescar ahí entre los últimos fichajes, pero quizás si hubiesen reaccionado de otra manera y de manera un poco más rápida, hubiesen sido mejor los fichajes que hubiesen conseguido en este mercado de la Kings League. Quizás muchos presidentes o cuerpos técnicos apostaron a eso, a que no iba a haber tanto. Considero que podríamos hablar de proyecciones, podríamos dar posibles favoritos desde el punto de vista de lo teórico, desde el punto de vista de lo que tenemos como base en cuanto a estadística, en cuanto a los rendimientos que tuvieron esos jugadores que ahora forman parte de distintas plantillas. Pudiéramos ya tener favoritos, podríamos tener proyecciones de quizás equipos que podamos nosotros ver ahí, que sean los que tengan como objetivo y tienen plantilla para llegar a lo que es el tema del Final Four. Podríamos dar proyecciones de quizás qué equipos pueden ser los que terminen saliendo más terminen saliendo mal parados en cuanto a lo que fue este tema del mercado de la Kings League. Pero ya todo está escrito, como se dice, ya se terminó el mercado, ya todo queda a disposición de cuando inicie ya a rodar el balón. Datos extras, y era lo que veníamos diciendo. Terminado el mercado de la Kings League, tenemos 99 jugadores, 83% se movieron durante las 4 ventanas oficiales, más la ventana extra de 15 minutos de hoy, quedando 21 jugadores sin salir de sus plantillas originales. Solo 3 equipos tuvieron salida del 100% de sus jugadores draft en este mercado, que fueron los Troncos Fútbol Club, que tuvo su salida desde el cierre de la segunda ventana. Después la de Saiyan Fútbol Club, que tuvo su salida del 100% en lo que fue el cierre de la tercera ventana. Y el equipo que terminó uniéndose a ellos fue el Ultimate Móstoles, quien con la salida hoy de Jules, quien era su último jugador, se convertía en el tercer equipo en que tuvo el 100% de sus jugadores draft originales salida en este mercado de la Kings League. Como datos adicionales, en el punto de vista de cómo quedaron los porcentajes en cuanto a salida en cada equipo, tenemos los 3 primeros, los Troncos, Saiyan y Últimos Móstoles, el 100%, el Porcino Fútbol Club, el X Bullertín y el Barrio y el Rayo Barcelona en un 90% de salidas quedaron lo que fue el draft de esos equipos. El 1K y el Cuni Sport en un 80%, Aniquiladores Fútbol Club y el Pío Fútbol Club en un 60%, y el equipo que tuvo menos salidas de su draft original fue el Gigante Fútbol Club, que solamente tuvo una salida de 5 jugadores para un 50% como tal. Vámonos ahora a revisar cómo terminan quedando los presupuestos actualizados en cuanto para lo que es el inicio de la segunda temporada. Recordemos, presupuestos que ahora van a tener un peso por el tema de que lo que vayas a saldar en cuanto a jugadores número 13, que tienen un costo de 6 millones de euros virtuales por jornada, lo que vendrían siendo costos por sanciones antideportivas. Ahí no aplica lo que vendrían siendo pagos por amarilla y roja, eso no se va a pagar. Se pagan solamente sanciones antideportivas que lleguen a ser aplicadas a jugadores, a cuerpo técnico o en este caso también a presidentes. Y el equipo que queda con el mejor presupuesto en este caso es el equipo de 1K Fútbol Club con 143 millones de euros virtuales. Le sigue el Pío Fútbol Club con 140 millones de euros virtuales, el Rayo de Barcelona con 132 millones de euros virtuales, el X Bullertín con 123 millones de euros virtuales, el Porcino Fútbol Club con 106 millones de euros virtuales. Estos 5 primeros son los que quedan por encima de los 100 millones que era el presupuesto inicial que se le daba a todos los equipos cuando se iniciaba el mercado de la Kings League el pasado 3 de abril. Y por debajo de los 100 millones están el Último Móstoles con 97 millones, Gigantes con 96 millones,
Aniquiladores con 91 millones, el Cunisport con 88 millones, los Troncos Fútbol Club con 87 millones, y quizás hay un poco más difícil a la hora de lo que podría ser un gasto para jugador 13. Lo tendría el Saya Fútbol Club, que queda con 66 millones, y el Barrio, el actual campeón, con 31 millones de euros virtuales. Eso en cuanto a lo que vendría siendo el presupuesto con lo que van a estar encarando lo que va a ser la segunda temporada de la Kings League Ultimate Móstoles. Creo, ya aquí adentrándonos a lo que vendría siendo ya un análisis de cuál crees tú que puede ser el equipo que salió mejor en cuanto al mercado de la Kings League, en cuanto a un ranking. Yo podría colocar al Ultimate Móstoles como el equipo que sale mejor en cuanto a posición, en cuanto a ranking de mercado. ¿Por qué? Aplicando lo que vendría siendo el rendimiento, estadísticas y lo que ya uno tiene en cuanto a resúmenes de cada jugador, la manera del perfil de cada jugador. Repito, rendimiento durante la primera temporada, estadísticas alcanzadas durante la primera temporada. Creo que el equipo de Ultimate Monster de DJ Mario parte como el equipo favorito para la segunda temporada de la Kings League. Para mí, otro de los equipos que también termina teniendo un buen mercado de la Kings League, y eso también sumando a lo que tienen como jugadores 11 y 12, es el equipo de los Troncos Fútbol Club de Perchita. Podríamos colocar como un tercer equipo que hizo un buen mercado, es el equipo del Barrio de Adri Contreras, el equipo del actual campeón. Hizo un muy buen mercado de fichaje, y por eso es que ese famoso Barrio 2.0 va a dar bastante de qué hablar en esta segunda temporada. Y así como para cerrar ese quizás top 4, que es el que la gente tiene como referencia porque son los que uno proyecta como posibles equipos que lleguen al Final Four, podríamos hablar de que otro equipo que hizo un buen mercado de la Kings League es el Porcino Fútbol Club de Ibai Llanos. Comenzaba con aquella incorporación bastante buena como jugador número 13 Alberto Bueno, y después fue equilibrando en todas las líneas buenos fichajes, y creo que es un equipo que pinta bien. Pero recordemos, una cosa es la teoría, una cosa es lo que uno está proyectando de acuerdo a lo que fue el rendimiento de los jugadores y las estadísticas alcanzadas en la primera temporada, y otra cosa es cuando ya empieza a rodar el balón, cuando ya empieces a ver si en realidad funciona el nuevo esquema de cada uno de los equipos, si en realidad funciona esas piezas que compraste, si se supieron adaptar a lo que es el formato de juego de esos equipos nuevos. Todo eso es que empieza a uno a verlo quizás entre la primera y tercera jornada, y uno empieza a ver si las piezas en realidad empezaron a encajar bien. Otro quizás equipos que pudiéramos hablar de tabla media que hicieron un buen mercado, pudiéramos hablar de un Saiyan Fútbol Club, pudiésemos hablar y a la espera de lo que todavía falta de Saiyan Fútbol Club porque no han informado como tal jugadores 11 y 12. Pudiésemos hablar también de un Aniquilador Fútbol Club, más allá de las bajas que tuvo de jugadores importantes, pero tiene todavía la solidez de jugadores como Frank Hernández y Nair Lua, que más se mantienen ahí como jugadores 11 y 12. Así como también tenemos allá los Troncos con Carlos Planas y Joan Verdugo, y el Barrio con Martín Montovani y Nico Pareja. Y como hablábamos de Último Móstoles con Juanmo González y Porcino con Alberto Bueno, Aniquiladores tiene esa ventaja de Frank Hernández y Nair Lua, dos muy buenos jugadores de la Kings League. Un equipo que quizás para mí es un equipo que va a sorprender porque hizo un muy buen mercado de fichajes. Quizás la gente, sus fanáticos le pedían un poco más de movimiento en las primeras semanas, pero paso a paso supo armar un buen equipo competitivo, el equipo del Rayo de Barcelona de Spursito, también con la incorporación de jugador número 11 Víctor Monjil, y a la espera de lo que vendría siendo ese jugador 12.
tiene muy buena perspectiva en cuanto a ser un equipo de tabla media, un equipo que sabemos que se puede meter en los playoffs. O sea, estos equipos que estoy hablando, el Saiyan, Aniquiladores, el Rayo, son equipos que sabemos que se pueden meter en los playoffs. Otro equipo que también, que quizás hubo mucho movimiento, pero que son que adquirieron jugadores bastante competitivos, es el equipo del X Boyardín, que estaríamos a la espera de lo que vendría siendo la información de sus jugadores 11 y 12, pero ahí como para sacar un análisis ya más al 100%, pero pudiese estar metiéndose en esos playoffs el equipo de los hermanos Bulle. Y para mí, quienes podrían estar cerrando esa entrada a playoff, por lo que se movieron, quizás a lo último, en este caso, el Pío Fútbol Club, pero para mí una de las fortalezas del Pío Fútbol Club fueron esos últimos movimientos que tuvo, esa incorporación de Maplovin, Oscar Rivero, incorporaciones y lo que venía siendo la fortaleza que ellos tienen con jugadores de alta categoría, de excelente calidad, como son Alberto Lopo, su capitán, y en este caso Carlos Corvo, ese número 12 que llegaba por allá, creo que en la sexta jornada de la primera temporada, y que le dio un cambio total a lo que era el Pío Fútbol Club de las Rivers en esa primera temporada. Así que para mí el Pío Fútbol Club es uno de los equipos que, de acuerdo a lo que terminó armando en este mercado de la King League, se puede meter en los playoffs de esta segunda temporada. Y otro de los equipos que quizá mucha gente es el que tiene, como decir, más los focos, es el equipo de Gigante Fútbol Club, el equipo de Gerard Romero, que no hizo del todo el cambio que quizás él hubiese querido hacer, porque terminó sacándose un 50% de la plantilla, pero las incorporaciones que se hicieron creo que le van a dar un equilibrio al equipo. Creo que desde el punto de vista defensivo, que es lo que más busca Gerard, fue la gran debilidad del equipo de Gigante Fútbol Club en la primera temporada, es lo que va a estar enfocado Gigantes, y hizo un buen equilibrio en las demás líneas, así que yo apostaría de darle un último cupo a un equipo para meterse en playoff, yo se lo daría al equipo de Gigantes Fútbol Club. Y bajo quizás como el ver cómo termina desarrollándose estos equipos de acuerdo a lo que van a ser las incorporaciones de esos nuevos jugadores, tanto en este caso el Kun Sport jugador 12 y el del 1K con sus jugadores 11 y 12 que son totalmente nuevos. Yo creo que los equipos que salen más débiles en este mercado de la Kings League ha sido el Kun Sport del Kun Agüero, y en este caso el 1K Fútbol Club de Iker Casillas. Pues lo repito, esto desde el punto de vista de la teoría, desde el punto de vista de lo que termina teniendo cada equipo como plantilla para la segunda temporada, de acuerdo a lo que tenemos como teórico. Teórico hablamos de lo que fue el rendimiento que tuvieron los jugadores en primera temporada, las estadísticas que se dieron y lo que pudiesen aportar a estos nuevos equipos a donde llegar. Y creo que son de los equipos que llegan más débil desde el punto de vista de lo teórico. Pues yo repito, una cosa ya es lo que veamos a partir del 7 de mayo, quizás a partir del 7 de mayo vengan y a uno le callen la boca y digan, no, mira, resulta que estos dos equipos son los que están ahí encabezando la tabla, pero ahorita, hablando hoy 24 de abril, cierre del mercado de la Kings League, creo que el Kun Sport y el 1K son los equipos que salieron más débiles de este mercado de la Kings League, y de que si uno apostara a una proyección, creo que serían de los equipos que fuesen más candidatos a quedarse fuera de los playoffs. Recordemos, el próximo formato de clasificación aplica una clasificación de 10 equipos a una segunda fase, de los cuales el primero clasifica de manera directa al Final Four, a la espera de sus 3 acompañantes, los cuales salen primero de un playoff en el que va a estar conformado entre los equipos que queden dentro de la quinta posición hasta la 10ª, y hay otros 3 equipos que van a estar esperando
rivales que salgan de las llaves de esos juegos entre los que clasifiquen entre la quinta posición y la 10ª posición, que son los que queden en segunda, tercera y cuarta posición. Pero como tal, los que clasifican como una segunda fase son 10 equipos y quedan eliminados en la ronda regular 2 equipos, y creo que el Kunisport y el 1K a esta fecha, y de acuerdo a lo que terminamos teniendo como mercado, son los que tienen, como decían, la mayor puntuación para quedar entre los equipos eliminados de la ronda regular. Si es de apostar a lo que vendría siendo un equipo que sea el favorito, creo que el equipo del barrio de Adri Contreras pudiese meterse nuevamente en el Final Four. Tiene una plantilla repotenciada, ese famoso barrio 2.0, que puede llevarlo a meterse en el Final Four, pero considero que el equipo favorito para esta segunda edición de la Kings League es el Ultimate Móstoles de DJ Mario. Si aquí le consultan a uno y le preguntan a uno qué equipo das tú como favorito, o el equipo que pueda alzar la copa para esta segunda edición, el Ultimate Móstoles de DJ Mario considero que es el equipo que sale más fortalecido desde el punto de vista del ranking en cuanto a lo que fueron las adquisiciones, los fichajes que se dieron en el mercado, y desde el punto de vista del rendimiento que esos jugadores dieron en la primera temporada, las estadísticas que aportaron en la primera temporada. Creo que es el equipo que tiene, como decir, ya el peso de ser el favorito para esta segunda temporada de la Kings League.